Entre entradas y salidas de hospitales, Betty le pagaba a Mikey cuartos de alquiler mientras encontraba trabajo. En una ocasión, lo recomendó como custodio en el Museo de Bellas Artes. Ahí solo duró unos meses, ya que el jefe del museo tuvo que hablar con Betty para decirle que lo sentía mucho, pero lo tendría que despedir, porque sus múltiples ausencias y retardos no se podían justificar, además de que ya empezaba a haber problemas con otros compañeros. De esta manera Mikey perdió su oportunidad de continuar trabajando en un lugar cómodo y seguro. Así fue perdiendo varias oportunidades laborales, pues al no hacerse responsable, llegando tarde o faltando, las empresas no lo toleraban y le rescindían el contrato o ya no se lo renovaban. En estos intervalos, Miguel aprovechaba para seguir consumiendo, aun cuando varios de sus amigos se habían rehabilitado, y aunque varios de ellos le habían dejado de hablar al empezar a rehacer sus vidas. Siempre había alguien que le podía conseguir estupefacientes, lo cual hacía que sus recaídas fueran cada vez más fuertes y los tratamientos más extremos. En una ocasión que había regresado al hospital campestre, llegó la prima Marsh, quien estudiaba medicina y fue a realizar sus prácticas profesionales en dicho hospital, e encontró a Mikey entre los pacientes más delicados. Ella quedó estupefacta ante el cuadro que vio y lloró por él. Jamás se hubiera imaginado encontrar a su primo así, en tan deplorables condiciones, con la mirada perdida y el cuerpo inquieto con movimientos espasmódicos que no podía controlar. Sorprendida y triste, comentó el hecho con el tío Lee. Así es, Marsh. Lamentablemente Miguel optó por esa vida, a pesar de los consejos que le di, los de sus padres y doctores. Ya sabes, árbol que crece torcido, jamás sus ramas endereza, comentó el tío Lee. Pero, ¿por qué mi tía lo tiene ahí? Habiendo mejores clínicas de rehabilitación, preguntó Marsh, enojada. Son mucho más caras, nena, y tu tía no cuenta con los recursos para poderlas pagar. Entiendo y lo siento mucho. Espero que algún día Miguel se pueda recuperar, contestó Marsh. Así seguía pasando los meses y los años. Betty no conseguía mayor ayuda económica y por lo tanto, la recuperación de Miguel parecía inalcanzable. Rosie ya había crecido y ahora era una joven estudiante universitaria. Así que un día, después de tantos años, pudo entrar al hospital con Betty para saludar a Miguel. Hasta ese momento, ella siempre había creído que la causa de los males de su hermano eran consecuencia del accidente sufrido al haber chocado el carro de su papá. Para ella fue muy impresionante ver el trato infrahumano que se propinaban a los pacientes, vagando por los pasillos, todos sucios y semidesnudos. Eran como muertos vivientes. Al encontrarse con Miguel, pareció no reconocerlas. Por fin le sonrió con la carita desencajada y les agradeció que hubieran ido a visitarlo. Al salir de ese lugar, Rosie no pudo contener las lágrimas y fue que le preguntó a su mamá: ¿pero qué le pasó a Mikey? ¿Tan fuerte fue el accidente que con el paso de los años no se ha podido recuperar, mamá? Betty, entre sollozos, le tuvo que confesar la verdad. No, hija, es que tu hermano sufre problemas de drogadicción, ya que han afectado su sistema nervioso central y ahora padece depresión, ansiedad y esquizofrenia. No, mamá, no puede ser. ¿Cómo él mismo se ha causado tanto mal? Rosie tuvo que recibir otra noticia fuerte. Es que a otros muchachos, sus dos padres le han ayudado, pero no ha sido el caso de Mikey. Yo solo, a pesar de lo que he hecho, no he logrado nada. Pero, ¿por qué mi papá es tan malo que no lo ayuda? Es que la verdad, Mikey no es su hijo. ¿Cómo? Así es, hija. No te puedo platicar más, pero es que por esa situación es que Raúl está tan harto de Miguel y siento que a veces también de mí. Betty no pudo continuar hablando. Sus palabras se entrecortaban por lágrimas y el nudo en la garganta al poder sincerarse con su hija. Mamá, yo no soy nadie para recriminarte. Al contrario, siempre me ha dolido verte sufrir y sé que he cometido errores y no he sido la mejor hija, pero te prometo que de hoy en adelante seré y haré lo mejor que pueda por ti. Y estaré contigo siempre para apoyarte, no fallarte, ni darte mayores motivos para seguir sufriendo más. Así ambas se fundieron en un abrazo, sellando un tácito pacto entre las dos. Los años pasaron volando al darle la vuelta al reloj de arena. La vida de la familia de Mikey se fue haciendo de la manera más normal posible.
tratando de mitigar la pena de Betty por tener a Mikey en el hospital. Rosie terminó su carrera universitaria y, aunque inició en el amado Palacio de Bellas Artes de Mami, posteriormente lo dejaría para incursionar en las empresas privadas, empezando a tener un gran éxito profesional y logrando sus sueños de trabajar en multinacionales. Pudieron viajar al extranjero, visitar a tía Carr en New York para la boda de su querida prima Meg. Después de vivir un tiempo en el Estado de México, se cambiaron de casa en la colonia de Santa María de la Ribera, donde empezaron a vivir de una manera cómoda y estable. La mayoría de las personas que conocían a la familia creían que Rosie era hija única, pues siempre veían a sus papás solos con ella. De alguna manera, sí era hija única, pues no tenía más hermanas. Raúl y Betty empezaron a sufrir los estragos de la edad, principalmente ella, quien ya tenía varios años con diabetes. Empezó a sentir severos dolores en sus extremidades inferiores. Rosie la acompañó a ver a varios doctores, ya que no se le podía diagnosticar, hasta que por fin la diagnosticaron: neuropatía diabética, una enfermedad progresiva y degenerativa que consiste en un daño en los nervios que puede producirse por la misma diabetes. Un nivel alto de azúcar en la sangre, glucosa, puede dañar los nervios en todo el cuerpo. Quienes la padecen se vuelven hipersensibles o no sienten nada. Además, otro riesgo que tenía era la osteoporosis. Ante tales enfermedades, y ya que se le hacía más difícil ir a trabajar, Betty prefirió optar por su retiro voluntario y solicitar su pensión. Al año siguiente, Raúl decidió ir a probar suerte y puso un negocio en Puerto Vallarta, por lo que al irse a vivir para allá y Rosie seguir trabajando, Betty se sentía sola y un poco deprimida por ya no trabajar. Las consecuencias no se hicieron esperar. Un día Rosie recibió una llamada de su mami: Beth, hijita, no te tardes en llegar, me siento muy mal, siento un dolor muy fuerte ya que me caí y no me puedo volver a levantar. Rosie de inmediato salió del trabajo y se fue directo a casa. Al llegar vio una escena muy triste: su mami tirada en el piso de la cocina, llorando con una carita de derrotada. Con el corazón oprimido ante tal situación, ella le preguntó a Raúl qué había pasado, pero él, quien recientemente había regresado de Puerto Vallarta, no sabía nada. Consultaron a una doctora que era vecina del edificio, quien les dijo que Betty no se podía levantar por el dolor del golpe y que no era nada de cuidado, que ellos podían llevarla a una cama con una sábana clínica, que no era más que irla arrastrando con la sábana y luego cargarla a la cama. Así lo hicieron para poder acostarla. Betty continuó con mucho dolor y finalmente Rosie consiguió que la revisara un doctor de un hospital privado y el diagnóstico fue fractura de cadera, teniendo que operar a Betty. Después de la operación, Betty tardaba mucho en sanar porque la neuropatía dificultaba su recuperación. Fue entonces que ella le pidió a Raúl que permitiera que Mikey fuera a verla, pues ella ya no lo podía ir a visitar. Cuando llegó Mikey a ver a Betty, recibió la propuesta de Raúl de regresar a casa, siempre y cuando cuidara de ella. Mikey no estaba muy conforme, pues pensaba que iba a ser tratado como un sirviente, pero al final de cuentas accedió. Se habló con los encargados del hospital y por fin el alta anhelada por Miguel finalmente aconteció. Libre de la prisión de los hospitales psiquiátricos, al fin. Miguel ya no era el joven tranquilo de años atrás. Ahora sí rezongaba y se defendía. Varias veces volvió a salirse de casa sin avisar, ante la angustia y la preocupación de Betty. Rosie se molestaba ante dichas actitudes y le decía a sus papás que no importaba las veces que Miguel se saliera inexplicablemente de la casa y que cada vez que regresara lo recibiría como el hijo pródigo. Y así era. Continuamente se repitieron esos episodios. Ya cuando Rosie lo veía de nuevo en casa, solo les preguntaba a Betty y Raúl, ¿no que ya no lo iban a recibir? Es que prometió que ahora sí se iba a comportar y quedarse tranquilo en casa y avisar en caso de irse, le contestó Betty. Ya se acostumbró y como ustedes siempre lo reciben, lo seguirá haciendo. De eso estoy segura, contestó Rosie fastidiada. En cierta ocasión regresó a casa y vio que Raúl estaba muy molesto con Betty. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan exaltados? Miguel se puso agresivo conmigo, me golpeó y me tiró, contestó Raúl. No puede ser, papá. ¿Y dónde está?
Ahora sí yo creo que ya no se quedará en casa, ¿verdad? No, es que tú lo regañaste muy fuerte, contestó Betty, entre sollozos ante las aseveraciones de Raúl. ¿Qué van a hacer?, preguntó Rosy. ¿Cómo hace falta que alguien cuide a tu mamá? Se quedará, pero con reglas más estrictas. De nada sirven las reglas estrictas para Miguel mientras ustedes lo permitan. Él seguirá haciendo lo que quiera, contestó Rosy irónicamente. Raúl ya se veía cansado y no tenía el carácter tan fuerte que lo había caracterizado. El turismo en México había ido cambiando y poco a poco se prescindía de los guías turistas. Ya eran contados los viajes a los que salía. Más bien era con visitantes de Centroamérica, principalmente de Costa Rica, porque casi no venían turistas de los Estados Unidos, quienes empezaban a preferir los destinos de playa por lo que Raúl empezó a dedicarse a las ventas y hasta trabajó en una de las grandes tiendas de artesanía en la que siempre había sido recibido como huésped distinguido, al llevar continuamente turistas para que compraran ahí, y le pagaban muy buenas comisiones por ello. Ahora la situación era muy diferente y Raúl se sentía agobiado. Por una parte estaban las deudas y faltaba trabajo por la otra. Se sentía mal de ser tratado como un empleado más después de haber sido recibido con tantas atenciones. Así que prefirió renunciar y buscar alternativas para salir adelante y obtener ingresos. En una ocasión, Rosy recibió una llamada urgente de su oficina. «Hijita, vente pronto, tu papá fue llevado al hospital», se escuchó la angustiada voz de Betty al otro lado de la línea. Al llegar a casa, Betty le comentó que su papá se había sentido mal y lo habían internado en la clínica de urgencias más cercana. Mikey lo estaba acompañando. De inmediato ella se dirigió a la clínica. Mikey le dio el pase y ella entró a ver a su papá. Se veía desmejorado, pero aparentemente bien. Rosy preguntó el diagnóstico al doctor, quien le contestó que su papá había llegado con un conato de infarto y que estaba en observación. «Papá, ¿cómo te sientes?», le preguntó Rosy a Raúl. «Hijita, yo creo que ahora sí ya es el final. Te encargo el departamento, mismo que ya Raúl estaba vendiendo para tratar de cubrir las deudas». «Papá, no te preocupes, vas a estar bien», contestó ella. Como tenía que ir a trabajar al día siguiente y le pidieron que se quedara un familiar para hacerse responsable del paciente, ella regresó a casa a descansar y Mikey se quedó a cargo. Eran aproximadamente las 2 a.m. cuando Mikey regresó a casa. «Vengo a avisarles que Raúl se lo llevaron al hospital de la raza», contestó Miguel. «No, al hospital de la raza no», exclamó consternada Betty. «Es que toda la gente que he conocido que va a ese hospital fallece». «No, mami, no pienses eso. Enseguida me voy para allá para ver qué pasa con papá». «Mikey, por favor, acompáñame para no irme sola», contestó Rosy tratando de ser optimista, aunque en su corazón presentía lo peor. Apenas hacían 2 meses y medio de haber perdido sorpresivamente a Carlos, el gran amor de su vida, y ahora su papá estaba en una situación similar. Se dirigieron hasta el gran hospital de la raza de la Ciudad de México. Mientras manejaba hacia allá, sus pensamientos solo eran: «No, por favor, Señor, no me dejes sin mi papá ahora que apenas me estoy reponiendo de la muerte de Carlos. No, Señor, no te lo lleves. Si puedes, déjamelo por lo menos 3 años más, ahora que estoy empezando a consolidar mi éxito y poderlo cuidar y llevar de viaje». Al llegar al hospital, recibió desgraciadamente la noticia de parte de los médicos. No puede dejar solo al paciente, no había quien nos diera más datos de él y es muy seguro que le dé otro infarto. Cuando por fin pudo pasar Rosy a ver a Raúl, le dijo, para animarlo: «Papito, acuérdate que vamos a ir al circo. Recuerda que en mi trabajo me dieron boletos para ir este viernes. Te tienes que recuperar para que vayamos y luego a festejar el Día del Padre. No me dejes solo, por favor». «No, papi, aquí estaré», contestó Rosy. Ella se quedó a cuidarlo varios días y noches en el hospital, mientras Mikey se quedaba con mami Betty para acompañarla en su casa. A Raúl le dieron 2 infartos más, la mitad de su corazón ya había muerto, pero aún quedaban esperanzas. A Rosy se le fueron acabando los permisos y días de vacaciones en el trabajo, así que ya no podía quedarse más, y como las desveladas también le empezaban a causar estragos, le pidió a Mikey que se fuera a cuidar a Raúl, dejándole dinero para sus comidas y monedas para el teléfono público para que pudiera informarles del estado de Raúl mientras que ella se iba a trabajar.
Una tarde llegando al hospital, el doctor le llamó la atención. Señorita, ¿cómo se le ocurre dejar a un enfermo en manos de otro enfermo? La persona que se queda a cuidar a su paciente no se encuentra bien de sus facultades mentales y entra a terapia intensiva cuando no está permitido. Además, con sus movimientos furtivos, que está volteando un lado a otro, pone nerviosos a los doctores y enfermeras. A partir de ahora, le prohíbo que ese enfermo pase a cuidar a su paciente. Sí, doctor, tiene razón. Mi hermano no se encuentra muy bien de sus facultades, pero nadie más puede venir a cuidar a mi papá. Mi mamá está en casa y yo tengo que trabajar, contestó Rosy consternada. Así Rosy tuvo que contratar 2 enfermeras para que cuidaran de Raúl y la mantuvieran informada de cualquier eventualidad. Después de 3 semanas, justo en viernes antes del Día del Padre, el doctor le dijo a Rosy: señorita, necesitamos que nos firme que está de acuerdo en que su papá se ha llevado a piso. Ya se han afectado 3 órganos principales y ya no se puede hacer más en terapia intensiva. ¿Y qué va a pasar, doctor? ¿Cómo se va a recuperar mi papi?, preguntó Rosy con miedo y tristeza. Sí, si sobrevive quedará en estado vegetativo. De lo contrario, solo será tiempo para que pueda resistir sus ya muy dañados órganos. Con esperanza, Rosy firmó el documento y le avisó a su mami que se quedaría de nuevo este fin de semana completo a cuidar a su papá. Como en otras ocasiones, le pidió a Raúl que se recuperara y se irían a celebrar el Día del Padre a su restaurante favorito. Él la oía, pero ya no le contestaba. Se quedó a cuidarlo esas 2 noches. Hacía frío y como no la dejaban meter frazadas, ella lo cubrió con una bufandita. El Día del Padre le cantó gracias a la vida en lugar de las mañanitas, como siempre había acostumbrado a hacerlo. Le puso unos calcetines nuevos y le leyó una tarjeta que le había comprado. Rosy estaba cansada y tratando de que el tío Lee la supliera unos momentos, con lo que se iba a descansar. No quería dejarlo solo, por lo que ya había comentado el doctor. Tío Lee y el esposo de su prima, Meli, algunas veces lo habían ido a cuidar, pero en ese día dijeron que no sería posible, por ser Día del Padre. Ella lo entendió y se regresó a cuidar a Raúl. Ella notó que sus respiraciones se hacían cada vez más lentas. Acto seguido, salió corriendo a avisarle al doctor. El paciente de la cama 204 ya casi no respira, le dijo angustiada al doctor. Los doctores y enfermeras corrieron y le pidieron que los esperara fuera. Vio que metían un biombo y ella solo oraba por su papá. Al cabo de unos minutos, el doctor salió del cuarto y le dio la triste noticia. Raúl había dejado de existir. Esa mañana del 16 de junio, paradójicamente el Día del Padre. Tras el sepelio de Raúl, la vida cambiaría radicalmente para Mikey y Rosy. Rosy, de ser hija de la familia, pasó a ser la jefa de la familia, así que invitó a Mikey a desayunar a su restaurante preferido para platicar con él de cómo serían las reglas a partir de ese momento. Mikey, yo sé que mis papás te prometieron varias cosas, tanto buenas como malas, y no te las cumplieron, inició la conversación Rosy. Miguel no le contestó. Es decir, te dijeron que te tratarían muy bien y todo estaría de maravilla, y varias veces no fue así. También te dijeron que te aplicarían castigos o con sanciones, y las cumplieron a medias. Miguel asintió con la cabeza. Bueno, yo sí te las cumpliré, ya sean las buenas o las malas. En las buenas está que si cuidas a mi mamá y me ayudas a que la casa esté bien, no tendrás que preocuparte de nada. Yo me responsabilizo de todos los gastos, tanto tuyos como de mi mami y de la casa, incluyendo tus medicamentos. Pero si te sigues yendo o no la cuidas bien, o sigues consumiendo y tampoco quieres hacer nada en la casa, entonces te tendrás que ir y cada quien se rascará con sus propias uñas. ¿Entendido? Mikey le dijo que estaba de acuerdo, mas en su interior pensaba: si he podido hacer con mi mamá y mi papá lo que he querido, con mayor razón, con ella que es menor que yo, le diré que sí, pero cuando yo quiera hacer lo que quiera, lo haré. Terminaron la charla en las mejores condiciones. Sin embargo, como Rosy veía que Miguel y Betty discutían con mucha frecuencia y que hasta con violencia verbal,
prefirió dejar a cargo de Betty a Bertina, quien había sido una de las enfermeras de su papá. Al cabo de unos meses, sucedió la primera escapada de Miguel. Nadie sabía su paradero. Justo en esa época azotó las costas del Pacífico el famoso huracán Paulina, causando graves daños principalmente en Oaxaca. Las noticias fueron impresionantes de la devastadora fuerza del huracán. Betty sabía que generalmente que Mikey desaparecía, se iba a Oaxaca y estaba muy preocupada. Rosy, por favor, busca a Miguel, pero ni sé dónde buscarlo, mami. No dejó dicho dónde iba. Repórtalo a Locatel, que es el servicio telefónico donde se reportan personas extraviadas en México, o algún lugar donde nos puedan informar. Está bien, lo haré, contestó refunfuñando Rosy. Rosy le encargó a Bertina que por favor reportara a Miguel como persona perdida. Bertina sí lo hizo, tanto en Locatel como en CAPEA, otro organismo oficial donde se encarga de buscar a las personas perdidas. No se sabía nada de él. El tiempo pasaba y las noticias acerca del huracán continuaban siendo alarmantes. Betty comentó a Rosy: dime la verdad, ¿Mikey ya falleció y no quieres decirme? ¿No es así? No, mamá, hierba mala nunca muere. Ya sabes que siempre está feliz consumiendo. Por eso siempre se desaparece. Betty comenzó a llorar muy triste y desconsolada. Rosy se dio cuenta de su importuno comentario y le pidió perdón. No te preocupes, mami, lo encontraremos. Desde niña, Rosy tenía una extraña facultad, y era que cuando soñaba a Mikey después de alguna de sus desapariciones, él volvía a aparecer. Comenzó a orar y le pidió a Dios que su hermano ya regresara por la tranquilidad de Betty. Mikey, ya regresa. Mi mami está muy preocupada por ti. Pero no te enojarás conmigo cuando regrese. No, lo importante es que regrese ya. Al pasar de los días, el sueño se hizo realidad. Rosy recibió la llamada por cobrar. Era Mikey desde Oaxaca. Se había fracturado un pie y pedía dinero para poder regresar. Si de todas maneras ibas a llamar por cobrar, ¿por qué no lo hiciste antes? Mi mamá ha estado muy preocupada por ti. Mándame un giro para poder regresar a México. No, así como te pudiste ir, ahora ve cómo regresas, contestó airada Rosy. Le comentó a su mamá que Mikey estaba vivo, también la situación en que se encontraba, pero que no le iba a ayudar. Betty le increpó: bien, no lo pagues tú, mándale el giro con mi pensión, para que pueda regresar. Rosy lo hizo por el amor que le tenía a su mami. Así regresó de nuevo a Miguel al hogar. Él se dio cuenta de que en realidad no hacía falta en casa, pues Bertina tenía todo controlado. Rosy trataba muy bien a Bertina, como parte de la familia, y ella se lo creyó. Así que empezó a intervenir en la relación entre Betty y Miguel, regañándolo continuamente. Una noche, en la bitácora de cuidado de salud de Betty, Rosy se encontró una exaltada carta de Bertina. En ella le reclamaba a Rosy tener que soportar a su hermano y a su mamá, y que si no le subía el sueldo, ella se iría. Ya llevaba más de un año trabajando con ellos. Rosy, indignada, habló con ella, porque consideró que decir esto por escrito no era correcto. Esto se hablaba de frente. Bertina le dijo que no soportaba el carácter de Miguel y que escogiera o se quedaba ella trabajando con Miguel o se iba. La respuesta nos hizo esperar. Lo siento, Bertina, pero Miguel es mi hermano y mi mamá lo quiere así. Yo no puedo hacer nada al respecto. Si no estás a gusto, aquí no se tiene a nadie a la fuerza. Te traté como a mi hermana mayor, pero eso no significa que lo seas. Así fue como Bertina dejó de trabajar en el cuidado de Betty.